creo que mi tío quería vivir y quería ejercer esa misión de no solo amar al prójimo, sino que de caminar con ellos. Ya no bastaba rezar, como dice una canción, ¿no? Sino que teníamos que actuar. Qué delito más grande el que hizo, denunciar lo que se opone a Dios, pues morir en la tierra es ganancia, porque así se encuentra el hombre con Dios. Solo Dios, que nos ve en la amargura, puede darnos valor para pedir el derecho de todos los pobres que sufren las penas de este país. No importa que tengan dinero los que hacen sufrir o morir, solo sé que hay un Dios que lo espera, unir nuestras fuerzas para resistir. Porque él nunca estuvo de acuerdo que estuvieran haciendo injusticia con el pobre. Y eso es lo que él decía: si me matan, pues no me van a matar, me van a matar este cuerpo, decía, pero mi alma no se va a perder, decía. Y cuando el día que me maten, me maten, me decía él, tiren cohetes, decía, de alegres porque mi alma no se ha perdido, decía. Realmente son un ejemplo de, como dice mi canción, pues un ejemplo de justicia, buscaban justicia. A pesar de que evidentemente lo que ellos hacían nada más era pues tratar de vivir el evangelio, tratando también de involucrarse con la gente. Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, en el departamento de San Salvador. Fue criado por su abuela, quien le inculcó desde pequeño su vocación y espiritualidad. En su juventud, fue llamado al sacerdocio por el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, ingresando al seminario a mediados de enero de 1941. Fue formado en el seminario de San José de la Montaña y rector del externado de San José. El 5 de septiembre de 1945, Rutilio Grande fue aceptado en la Compañía de Jesús. Su vida con los jesuitas dio inicio en el noviciado en Caracas, Venezuela. Los primeros votos de vida religiosa con dicha orden los profesó en Los Chorros, Venezuela, el 24 de septiembre de 1947. Posteriormente fue trasladado a Ecuador. Rutilio Grande fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1959 en la ciudad de Oña, España. En 1967 comenzó su amistad con el sacerdote diocesano Óscar Romero, amistad que perduró a través de los años. Y en junio de 1970, Grande sirvió como maestro de ceremonias en la ordenación de Romero como obispo auxiliar de San Salvador. El 24 de septiembre de 1972 fue nombrado párroco de la Iglesia del Señor de las Misericordias en Aguilares, sitio muy cercano a El Paisnal, cantón donde nació y creció. Allí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales de base y de entrenar a los líderes llamados delegados de la palabra. En este sitio puso en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio. El 12 de marzo de 1977 se celebraba la novena en honor a San José, en El Paisnal. El padre Rutilio fue invitado a presidir una de estas Eucaristías, donde lo acompañaban Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Siempre nos reuníamos que él se ponía a decir misa, decía él. Y yo era la más mayor de todas las que llegábamos a escuchar la misa, a cantar, y después nos quedábamos en la doctrina. De ahí me pusieron a mí como que yo diera la catequista, que diera la doctrina porque yo era la mayor. Y allí él, para dar la comunión, partía unas tortillitas, hacía las hostias y el café, era el vino. Como estaba pequeño, ¿va?
pero él tenía ya eso de que él iba a ser sacerdote. Pues él era un hombre amable, era un hombre que se llevaba con la gente pobre, él no tenía diferencia, pues sí, color, ni pobreza, ni riqueza, nada, pues él era así, pues se llevaba con todo el mundo. La vida de Rutilio es de esas vidas interesantes para nosotros. A mí me encanta meditar la vida del padre Rutilio Grande porque en él se ve la mano de Dios, porque su situación personal de salud fue muy precaria, muy difícil, y en todo caso debió ser internado en hospitales, debió pasar un tiempo en reposo, y ir y venir, ¿verdad?, a Ecuador, a Panamá, a San Salvador. Y sin embargo, Rutilio siempre confió, en medio de sus situaciones críticas, en la voluntad de Dios. Y al final decía él, tengo que ponerme en las manos de Dios y dejar que Él conduzca mi vida y que sea lo que Él quiera. Y para mí fue un excelente maestro, ¿no? Él aplicaba todas aquellas técnicas del diálogo con los estudiantes, de la discusión entre estudiantes, del foro entre estudiantes. Y lo recuerdo en ese sentido, una persona muy afable, un sacerdote ejemplar para los seminaristas de aquella época. Nosotros lo mirábamos como un sacerdote ejemplar, un sacerdote muy comprometido con la realidad del país y que pues se había constituido para nosotros los seminaristas en un referente, digamos, de cómo ser, si llegáramos a ser sacerdotes, ¿verdad? Manuel Solórzano nació en 1905 en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Se casó con Eleuteria Antonia Guillén, con quien tuvo 10 hijos. Por motivos laborales, se trasladó hacia Aguilares, donde colaboró en la compra y venta de semillas y ganado. Fue muy activo en la vida parroquial, especialmente en la evangelización, al ver el dinamismo que le había dado el padre Rutilio Grande. Pues Manuel Solórzano de alguna manera era un campesino cercano a Rutilio, ahí en la parroquia, un hombre indudablemente que aprendió con Rutilio a conocer la palabra de Dios, aprendió con Rutilio a servir en la iglesia, pero igual Nelson Rutilio no era parte de grupos juveniles, no era parte de los acólitos, no era parte de la parroquia, era amigo de Rutilio. Sus padres eran amigos personales del padre Rutilio Grande, y entonces este niño, este adolescente, vivía por ahí en torno a la parroquia de San José del Painal, quería mucho a Rutilio. La diferencia entre él y yo era de 6 años. Cuando él falleció tenía 16, yo andaba como por mis 10 años, porque casualmente somos del mismo mes. Él del 10 de noviembre y yo del 12. Y resulta que 6 años era la diferencia entre él y yo. Habían unas niñas que fallecieron cuando él estaba pequeño. Las niñas estaban pequeñas, fallecieron. Así es que por las circunstancias fuimos quedando únicamente Nelson y yo. Nelson Lemus nació el 10 de noviembre de 1960 en el Paisnal, siendo el primogénito de 12 hijos del matrimonio entre Jesús Lemus y María Chávez. Fue bautizado en la parroquia El Señor de las Misericordias el 8 de enero de 1961. Posteriormente, a los 10 años, recibió el sacramento de la primera comunión y a los 15, el de confirmación. La amistad entre el padre Rutilio y Nelson Lemus nació debido a la relación que el jesuita mantenía con su papá desde la infancia. Además, Nelson era miembro activo de la comunidad del Paisnal, que en marzo celebraban las fiestas patronales en honor a San José. Su padre, Jesús Lemus, trabajaba como mensajero en Correos de El Salvador, y su madre, María Evelyn Chávez, se dedicaba a las labores del hogar. La relación mía con él como niña era... Casi nosotros niñez no tuvimos, vaya. Los juegos de antes eran muy diferentes a los actuales.
Nosotros, sí, por las noches, de 6 a 7 de la noche nos íbamos donde mi prima. Ahí se ponían todos los niños a jugar, de acuerdo a las edades, ¿verdad? Y en el día, lógicamente, íbamos a la escuela, estudiábamos, acá mismo en el lugar. Íbamos a la escuela, estudiábamos. A veces por la tarde, si la clase era en la mañana, íbamos con mi papá a traer unos tercios de leña allá al monte. Normalmente, un niño muy cariñoso con todos los niños. A la edad que él tenía, muchos niños lo querían, lo abrazaban. Sí, la verdad, era bien amado por ellos. Aquella tarde, sábado 12 de marzo, él fue a traer un tercio de leña para llevárselo a la madrina Aguilares. Viniendo de regreso, él se encontró con 3 niños que venían con él en la calle caminando. Cuando el padre grande lo encontró y lo traía en el safari. Así fue. Tipo 5:30 de la tarde. Estaba yo allí en el frente de la parroquia. Enfrente de la parroquia estaba, porque en ese tiempo venían de las comunidades unos señores que venían a tocar con guitarra las alabanzas para Dios a la iglesia. Entonces, cuando ellos venían a tocar con guitarra, mientras el padre venía, nosotros nos encontrábamos en el atrio de la iglesia. Y estando en el atrio de la iglesia, ellos tocaban alabanzas y todo. Cuando nosotros veníamos y llegábamos ahí, donde el padre venía y ponía el safari, donde él venía, yo era una de las niñas, juntamente con la sobrina del padre. Salíamos corriendo a abrazarlo al padre, como a darle la bienvenida, y él, como era bien cariñoso con nosotros, el padre grande, con todos nosotros los niños, él venía y entraba a la iglesia abrazándonos. El 12 de marzo de 1977 se celebraba la novena en honor a San José en el Paisnal. El padre Rutilio Grande fue invitado a presidir una de las Eucaristías. Mientras iba en el camino, encontró a Manuel Solórzano y al joven Rutilio Lemus. A ambos los invitó a subir al jeep que conducía, que había sido otorgado por el arzobispado de San Salvador. Ese día, a las 5:30 de la tarde, mientras se dirigía al Paisnal, los 3 fueron interceptados a 2 cuadras después de cruzar las líneas del tren en la carretera que de Aguilares conduce al Paisnal, quedando emboscados y murieron ametrallados por los escuadrones de la muerte a la altura del cantón Los Mangos. Pero ese día a mí me parecía que estaba yo ahí con los señores estos, como le quiero decir, me he olvidado el nombre, como le llamábamos en aquel tiempo. Los adoradores, el grupo de los adoradores, estaban cantando con la guitarra y todo, y esperando al padre. El padre no llegó. Lo que llegó fue un carro donde traía la noticia que decían, no que habían asesinado a Nelson, sino que decían, el padre grande ha tenido un accidente, el padre grande ha fallecido, el padre grande ha tenido un accidente, el padre grande ha dado vuelta, el carro ha chocado, pero nunca dijeron que él estaba fallecido. Han venido todos aquellos señores que estaban cantando y han entrado con las guitarras al convento y se han ido. Entre esos señores me fui yo al lugar de los hechos, donde no pensé, tampoco fui una niña desobediente, le voy a decir con mi mamá, en el sentido, sí le desobedecí en otras áreas, pero en ese sentido de que no íbamos de escondidas o sin permiso de ella, no, pero mi actitud como niña fue esta, irme con ellos al lugar de los hechos donde donde ellos iban, ¿verdad? Sin darme cuenta que se iba a hacer noche, que eran las 5 de la tarde y que con quién me iba a venir. Yo nada pensé de eso. Lo que yo vine fue, y íbamos más corriendo que caminando hacia ese lugar. Cuando íbamos a ese lugar más corriendo que caminando, resulta de que allí estaba el padre, don Manuel, hacia el frente del padre grande. Y Nelson había quedado hacia la ventanita del vehículo. Cuando yo llegué, Nelson goteaba sangre de acá. Esta parte de acá, todavía veía yo que se le meneaba la parte de los sesos.
He venido yo y le he puesto la mano todavía acá donde tenía sangre. Lo importante es que permite este hecho rescatar a los mártires anónimos. El cardenal, el Monseñor Calenga, cuando fue nuestro apóstol, como es africano, él recordaba a los mártires del África, muchos son anónimos, ¿sí? Van a decir Rutilio y compañeros mártires. Eso así vamos a decir cuando sean ya beatificados Rutilio y compañeros. Entonces es como abrir una puerta grande a nuestra memoria histórica del martirio, que es una historia que está por escribirse todavía. Manuel y Nelson Rutilio pues son dos laicos elegidos por Dios para el martirio. Quiero hacer notar que para el martirio, aunque es una vocación santa, no se requieren la vivencia de las virtudes heroicas, basta la elección de Dios. Del padre Rutilio, desde luego, se nota la vivencia de las virtudes heroicas. Dios preparó a Rutilio a través de la vivencia de virtudes heroicas para el martirio también. Y es así como es la cúspide de una vida santa también, pero elegido para el martirio, para derramar su sangre, como la de Cristo, para la salvación del mundo. A mí me alegra muchísimo porque, al margen de lo que sepamos de estas dos personas, este hecho que representan a una multitud de testigos de la fe que murieron siendo con manos limpias de sangre de hermanos y dieron la vida por un ideal, por una fe. Por tanto, eso me alegra muchísimo porque permite entrar en una beta nueva de nuestro caminar como iglesia, rescatando la memoria de nuestros mártires anónimos, sobre todo campesinos y campesinas. Los dos son mártires que nos cuestionan. Cuando uno ve su vida, encuentra en Rutilio pues un hombre que quiso formar a los campesinos para que fueran protagonistas de su historia, que fueran actores de una vida diferente. Está en una zona de cañales, explotados por los dueños de los cañales. Él vivió ese drama, Rutilio, lo denunció y comenzó a formar campesinos en su conciencia de seres humanos con dignidad y con derechos. Entonces él denunciaba porque la gente le decía que se tiraban 2 días los hombres para hacer una tarea y él les decía que no fueran tan ingratos, darles estas grandes tareas a los pobres campesinos, pues. Y eso fue el delito de que a él lo persiguieron y lo mataron, pues, porque denunciaba la injusticia que hacía el rico con el pobre. Para transformar la patria en medio de la maldad, viviste comprometido con la realidad social. Ni tu anuncio ni denuncia ellos pudieron callar. Sin embargo, fue tu sangre semilla de libertad. Creo que es una responsabilidad muy grande porque usualmente los jóvenes no se informan sobre la importancia que han tenido todas estas personas en la historia de El Salvador. Entonces es una responsabilidad porque estoy a través de la música tratando de compartir qué hicieron estas personas. Creo que como salvadoreños deberíamos de primero tener una gran fe, ¿no? No solo en Dios, sino que en cada una de las personas alrededor. Segundo, que creo que sería amar al prójimo, porque eso nos hace mucha falta. Creo que somos muy fáciles de apuntar el dedo, ¿verdad? Y de llamarnos varios nombres, pero que no es de cristianos hacerlo. Y tercero, nunca tomar un no, pero siempre hacer las preguntas y siempre, más que todo, llevar en alto la voz de nuestro pueblo. Si hay una marginalización, si hay personas o pueblos que no, que pues se les han olvidado que existen o que, ¿verdad?, no hay equidad en la dignidad de ellos. Creo que es ahí donde nos llama Rutilio, ¿no? Al estar presente y hacer acto de presencia. Creo que esas 3 cosas son los pasos a seguir si vamos a llevar el legado rutiliano, porque él fue una persona que no le daba miedo, ¿no? Ni decirle el tú por tú a un presidente.
ni por supuesto tener esas conversaciones difíciles con sus amigos, ¿no? Como lo fue entre Rutilio y Romero. O sea que son tan parecidos los mártires en esa opción total por Cristo, por su reino y por la gente en la que ven también al Cristo sufriente. Así que esos dos van a obligarnos a ver también la guerra con otros ojos, a ver la maldad de la guerra, lo que fue la represión, la que fue la violencia brutal de esos años terribles. Ojalá que sepamos entrar por esa perspectiva, porque nos cuesta entender que la violencia que vivimos no fue gratuita y que dejó un dolor tan grande y heridas que todavía no han cicatrizado. En 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoció el martirio del padre Rutilio Grande, junto a Manuel Solórzano y Nelson Lemus, asesinados en 1977 por los Escuadrones de la Muerte, por lo que a partir del 2022 pasarán a formar parte de los beatos de la Iglesia Católica junto a Fray Cosme Espesotto. Quiero a Dios que esta fiesta del 22 de enero nos ayude a ver la vida con esperanza y también a buscar que la vida que ellos, por la que ellos dieron su sangre, se vaya viendo convertida en justicia, en paz, en reconciliación, en alegría, en esperanza. Sos conocido como el Padre Tilo, con tus amigos que lucharon con vos, Nelson y Manuel, los tres siervos de Dios, junto a Romero, los santos del Salvador. Mis hermanas, lógicamente, en ese sentido, le dan gracias a Dios nomás, porque de Dios, en la mente de Dios ya estaba que esto iba a suceder, no en la de nosotros, porque nosotros únicamente vimos, estuvimos, crecimos con él, lo asesinaron y mucho tiempo acá ni la parroquia era abierta por las mismas circunstancias de la vida que se dieron. La verdad es que únicamente es de darle gracias a Dios por todo lo que se da. Honras y glorias para Dios, que Él se lo merece y Él es el que permite que las cosas se hagan como se están haciendo. Porque sin la presencia divina de Dios, sin ese don maravilloso que Dios tiene y que existe, y que Él es el que tiene dominio y derecho en el cielo y en la tierra, únicamente gracias a Dios por lo que se está dando. La familia pues lo hemos recibido con mucho gozo, pues en nuestros libros ya él ha sido un santo por muchos años, pero es también una nota alegre no solo para nosotros, sino que para el pueblo salvadoreño, más que todos aquellos que fueron impactados por la vida de él, por sus enseñanzas, y verdad, y esperemos que también sea una pauta para el pueblo, que debemos de siempre seguir esas enseñanzas, ¿verdad? Y no quitar el dedo del renglón, como se dice. Para transformar la patria en medio de la maldad, viviste comprometido con la realidad social. Ni tu anuncio ni denuncia ellos pudieron callar. Sin embargo, fue tu sangre semilla de libertad. Sos conocido como el Padre Tilo, con tus amigos que lucharon con vos, Nelson y Manuel, los tres siervos de Dios, junto a Romero, los santos del Salvador.